Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, amantes de la lectura. Pues ya estoy aquí de nuevo con el capítulo número 4 de Madame Bovary. Y en esta ocasión pues no tengo nada que agregar, así que vamos allá. Capítulo número 4. Los convidados llegaron temprano en sus coches. Tilburis, caravanes, viejos cabrioles sin capota, faetones con cortinas de cuero, y la gente joven de los pueblos próximos en carretas, sobre las cuales iban de pie, en fila, sosteniéndose en las bandas para no caer a cada sacudida. Acudieron gentes de 10 leguas a la redonda, de Goderville, de Normanville y de Cany. Se habían invitado a los parientes de dos familias, reconciliándose con los amigos enfadados, y se había escrito a los conocidos olvidados desde larga fecha. De cuando en cuando se oían chasquidos de látigo en la otra parte del valle. La verja se abría enseguida y el tilburi entraba galopando hasta el primer peldaño del portal. Se detenía y vaciaba su carga, saliendo todos frotándose las rodillas y estirando los brazos. Las señoras llevaban gorro y vestían a la moda de la ciudad, cadenas de reloj de oro, pelerinas de puntas cruzadas en la cintura o pañoletas de color prendidas a la espalda con un alfiler, que les dejaba al descubierto el cuello por detrás. Los chiquillos vestían como sus papás, parecían molestos con sus trajes nuevos. Muchos hasta estrenaron aquel día el primer par de botas de su vida, y se veía entre ellos, sin decir una palabra, con el vestido blanco de la primera comunión, arreglado para la boda. Alguna jovencita de 14 o 16 años, ruborizada, asustada, con los cabellos grasientos de pomada rosa y con temor de ensuciar los guantes. Como no había bastantes mozos de cuadra que desenganchasen los caballos, los señores arremangaban sus brazos y lo hacían por sí mismos. Según su distinta posición social, llevaban levita, redingotes, americanas, chaqués. Levitas buenas rodeadas de toda la consideración de la familia y que no salían del armario más que en las grandes solemnidades. Redingotes de largos faldones flotando al viento, de cuello cilíndrico y de enormes bolsillos como sacos. Chaquetas de paño grueso que iban acompañadas de gorras de víscera. Chaqués muy cortos, con dos botones como un par de ojos y cuyos faldones parecían cortados en una misma pieza a golpe de hacha. También había invitados, pero esos debían comer en el extremo inferior de la mesa, que llevaban blusas de día de fiesta, es decir, con el cuello vuelto sobre los hombros, la espalda fruncida con pliegues y un cinturón que las entallaba. Las camisas planchadas parecían corazas. Todo el mundo se había remozado en lo posible, peladas las cabezas hasta separarse de ellas las orejas, las caras afeitadas recientemente, algunos que se habían tenido que levantar al alba, obligados a hacerse la barba con poca luz, llevaban cortes debajo de la nariz o en las mejillas, rosaduras redondas y del tamaño de una moneda de 2 francos, que el aire había inflamado durante el camino, lo cual manchaba de placas rojas todas aquellas blancas caras rebosantes de satisfacción. Como la alcaldía se encontraba a media legua de la hacienda, se dirigieron a ella a pie, y a pie volvieron una vez terminada la ceremonia de la iglesia. El cortejo, al principio unido, como una banda de color que ondulaba en la campiña, serpenteando a lo largo del estrecho sendero, entre los trigos verdes, fue alargándose poco a poco y dividiéndose en grupos para hablar. El músico iba delante, con su violín adornando con cintas. Los esposos le seguían inmediatamente, los parientes, los amigos después. Y por último los niños, que se divertían arrancando granos de avena y jugando entre ellos sin que se les viese. El vestido de Emma, demasiado largo, arrastraba la cola. De vez en cuando ella se detenía para recogerla, y entonces, delicadamente con sus dedos enguantados, quitaba las hierbas silvestres y las espinas de los cardos. El padre de Emma, con su sombrero de seda nuevo, y cubriéndose las manos los adornos de los bocamangas de la levita, daba el brazo a la madre de Carlos. En cuanto al señor Bovary, padre, despreciando en el fondo a toda aquella gente, vestía un redingote con una hilera de botones, de corte militar,
y dirigía galanterías de taberna a una campesina rubia, que saludaba y se ruborizaba sin saber qué contestar. Los demás acompañantes hablaban de sus negocios o bromeaban lanzándose ya a la alegría, aguzando el oído. Se percibía continuamente el rasgueo del violinista, que seguía tocando en medio del campo. Cuando advirtió que la comitiva se había quedado atrás, detúvose a tomar aliento. Dio resina al arco con objeto de que las cuerdas sonaran más y después continuó su camino subiendo y bajando el mástil de su violín para marcar mejor el compás. El ruido del instrumento hacía volar a los pajarillos. En el sotechado donde se colocaban los carros, habían dispuesto la mesa. Sobre ella colocaron 4 lomos de vaca, 6 fricasés de pollo, ternera en cazuela, 3 jigotes y en medio un hermoso cochinillo asado, rodeado de 4 morcillas con hacederas. En los ángulos había garrafas de aguardiente. La sidra dulce en botellas hacía subir su fermento espeso hasta los tapones, y todos los vasos aparecían llenos de vino hasta los bordes. Grandes fuentes de crema amarilla, que temblaba al menor movimiento de la mesa, presentaban dibujadas sobre su superficie las iniciales de los recién casados, en arabescos caprichosos. Se había hecho venir a un pastelero de Ivetot para las tortas y dulces. Como era la primera vez que ejercía en el país, había querido esmerarse y a los postres apareció con el ingenioso ramillete que causó profunda admiración. En la base había un cuadrado de cartón azul que figuraba un templo con pórticos, columnatas, estatuillas alrededor de los altares y constelaciones de estrellas de papel dorado. En el segundo cuerpo se elevaba un castillejo hecho de papel de Saboya, rodeado de pequeñas fortificaciones de naranja, almendras y pasas. Y últimamente, sobre la plataforma superior, que era un prado verde, se veía rocas orillando lagos de confitura, barcos de cascada de avellana y un amorcillo balanceándose en una cuna de chocolate, cuyos 2 pilares estaban coronados por 2 capullos de rosas naturales, a guisas de bolas. Se comió hasta la noche. Cuando se cansaba de estar sentados, paseaban por el patio o jugaban una partida, y después volvían a la mesa. Algunos se durmieron y roncaban. Pero a la hora del café volvió la animación. Comenzaron las canciones, se hicieron juegos de fuerza, se levantaron pesos, hubo quien se sostuvo sobre el pulgar, se probó levantar las carretas sobre los hombros, se dijeron frases de color subido, se besó a las señoras. Por la noche, a la hora de partir, los caballos, repletos de avena hasta las narices, apenas podían entrar en los varales, piafaban, se encabritaban, rompían las guarniciones y sus dueños juraban o se reían, y toda la noche, a la claridad de la luna, se vieron, por los caminos del país, cabrioles que corrían vertiginosamente saltando por los baches, pasando por encima de los montones de grava, rozando los desmontones, con mujeres que echaban el cuerpo fuera del carruaje para coger las riendas. Los que quedaron en los Bertaux pasaron la noche bebiendo en la cocina. Los niños se habían dormido sobre los bancos. La desposada había suplicado a su padre que la librase de las bromas de costumbre. No obstante, un primo suyo pescadero, que hasta había traído como presente de boda 2 lenguados, se disponía a echar un buche de agua por el ojo de la llave cuando el señor Rouault llegó oportunamente para impedirlo, y le explicó que la posición seria de su yerno no consentía semejantes inconveniencias. El primo se contuvo, pero de mala gana. En su interior acusó al señor Rouault de orgulloso y fue a reunirse en un rincón con otros 4 o 5 individuos que, habiendo dado la casualidad de que en la mesa les tocaran las peores porciones, se quejaban de que les habían tratado mal, criticaban a su huésped y con palabras veladas deseaban su ruina. La señora Bovary, madre, no había abierto la boca en todo el día. No se le había consultado ni sobre el traje de la nuera ni sobre el programa del festín, y retiróse temprano. Su esposo, en vez de acompañarla, envió por cigarros a San Víctor y fumó hasta el día.
bebiendo gorgs de Kirch, mezcla desconocida para la reunión y que fue para él motivo de la consideración general. Carlos no era del temperamento alegre y no se había hecho notar durante toda la boda. Contestaba de una manera resignada a las gracias, epigramas, frases de doble sentido y cumplimientos que todo el mundo creía tener obligación de dirigirle desde que la sopa fue servida. Al otro día, en cambio, parecía un hombre distinto. Se le hubiese podido tomar por la Virgen de la víspera, en tanto que la novia mostrábase impenetrable. Los demás audaces no sabían qué decir y la miraban perplejamente cuando pasaba por su lado. Carlos no se tomaba la molestia de disimular, la llamaba mi mujer, la tuteaba, preguntaba a todos por ella, la buscaba, a menudo se la llevaba a los patios y se les veía a lo lejos, entre los árboles, pasándole la mano por la cintura, andando inclinado hacia ella, arrugando en su cabeza la pechera de su vestido. 2 días después de la boda, partieron los esposos, porque Carlos, a causa de sus enfermos, no podía estar más tiempo ausente. El señor Rouault les hacía marchar en su cabriolé y los acompañó hasta Vassonville. Allí besó a su hija y volvióse a su casa. Cuando hubo dado unos 100 pasos, detúvose para mirar hacia atrás y viendo el carruaje que se alejaba entre una nube de polvo, exhaló un profundo suspiro. Después se acordó de su boda, de los días pasados, del primer embarazo de su mujer. También estuvo él muy alegre el día que se la llevó de casa de la casa de sus padres a la suya, ella a la grupa y trotando el caballo sobre la nieve, pues era por la Navidad y el campo estaba todo nevado. Ella se agarraba a él con un brazo y con el otro sujetaba una cesta. El viento agitaba los largos encajes de su tocado, que algunas veces le llegaban a la boca, y cuando él volvía la cabeza, veía cerca de sí sobre sus hombros un rosado semblante que sonreía silenciosamente bajo la cabellera de oro que el gorro ocultaba. Para calentarse los dedos, los introducía de vez en cuando en su pecho. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? Su hijo ahora tendría 30 años. Miró entonces otra vez hacia atrás y nada se veía ya en el camino. Se sintió triste como una casa desamueblada. Los recuerdos tiernos se mezclaban a los pensamientos negros en su cerebro oscurecido por los vapores de la Francachela, y sintió deseos por un momento de ir a dar una vuelta hacia el lado de la iglesia, pero como tuvo miedo de que eso le entristeciera más, resolvió irse directamente a su casa. Los esposos Bovary llegaron a Tostes cerca de las 6 de la tarde. Los vecinos se asomaban a las ventanas para ver a la nueva consorte del médico. La vieja criada se presentó, saludó a la señora y se excusó de que la comida no estuviese preparada aún. Después la acompañó a que tomase posesión de la casa. Bueno, pues ahí está el capítulo número 4. Espero que sigan atentos. Disculpen por la tardanza del capítulo número 3. La verdad es que si mi trabajo de pronto no me permite subir los videos pues de manera más rápida. Espero que las reproducciones que hubieron desde el principio en el capítulo número 1 pues sigan igual y hasta mejor, ¿verdad? Porque como siempre les reitero, lo único que les pido es que compartan, pues que inviten a más personas a seguir el canal para que esto pues crezca y pues más personas puedan tener un poco de relajación, tal vez, ¿no? Unos 15 minutos tal vez, que es lo que dura un capítulo, un poco menos, pero escuchar una historia siempre relaja. Es como escuchar una buena pieza de música. Espero que hayan tenido o sigan teniendo un buen día y nos vemos en la próxima.